Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, tal como se los prometí, vamos a, a desarrollar un ejercicio guiado del mixto, que es muy parecido al que entra en la prueba. Puede que le aumente una resistencia más en serie, pero eso no va a afectar en nada. O el orden de los elementos. Pero lo interesante es que si resuelven este problema con conciencia, digamos, solito y van usando el material como apoyo, tendría que irles bastante bien en la prueba, ¿ya? Bueno, en este mixto se engancha todo, po. O sea, están los series, están los paralelos, otra serie más y las potencias. ¿De acuerdo? Que es lo que me interesa a mí que rematemos esta etapa. ¿Ya? ¿Qué nos van a pedir? Potencias disipadas en cada resistencia, que son térmicas, y las potencias que entrega la fuente. ¿Ya? Bueno, cuando nos enfrentamos acá está puesto aquí, cuando nos enfrentamos a un circuito mixto, lo primero que tenemos que ver es calcular la corriente total, la corriente que sale de la fuente y la resistencia total, ¿ya? Porque la vamos a necesitar en especial la corriente. Y para calcular la corriente necesito por ley de Ohm la resistencia total. Y como tengo el de la fuente, puedo calcular la corriente que entra al circuito, porque la vamos a ocupar, ¿ya? Siempre se ocupa, ¿de acuerdo? Entonces, primero que vamos a encontrar la resistencia total del circuito. Cuando uno va a encontrar la resistencia total del circuito, primero tiene que hacer un análisis. ¿Ya? Aquí nada es mecánico, ¿ya? Pero sí hay secuencias que podemos nosotros desarrollar, como el caso de los elementos que son fácil de evaluar. Por ejemplo, lo que es fácil de evaluar, acá tenemos un serie, ¿se fijan o no? R4 con R5 está en serie y R2 con R3 está en serie. Así que partimos por ahí, ya minimizando, ¿de acuerdo? Entonces nos queda un R equivalente 1, que va a ser este que está acá, o este que está acá, no sé, cuando ustedes quieran colocarle, que va a ser el R equivalente 1, el 2 y el 3, que sería 15 más 20, 35, acá, 15 más 20, 35, y 25 más 30, 55. Haciendo esas sumas que están acá, ustedes pueden sacar el primer elemento que sería R equivalente 2 y el R equivalente 1. El R equivalente 1 fue la suma de 15 más 20, 35, y el R equivalente 2 fue 25 más 30, 55. Ya se nos va achicando, ¿se fijan? Ya se nos va achicando, esa es la idea. Ahora, ¿qué tenemos que resolver? Este paralelo que está acá, ¿ya? Recuerden que el paralelo es porque la tensión que cae en una cae en la otra y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Cuando son dos resistencias, el cálculo del paralelo es sencillo. Se multiplica esta por esta y se divide por la suma. Solo cuando son dos. ¿Ya? Entonces hacemos lo siguiente. El R equivalente 3, que sería la integración de todo esto, ¿ya? Sería R equivalente, porque tenemos R equivalente 2, tenemos R equivalente 1 y ahora vamos a sacar el R equivalente 3, que es integrar estas dos que están acá, ¿ya? Que sería 10 por 35, aquí está 10 por 35, dividido por la suma de las dos, 10 más 35. Y eso nos da 7,78. Yo puedo estar tranquilo porque si veo bien, el 7,78 se acerca a la más baja por debajo, ¿de acuerdo? Al valor menor por debajo, ¿de acuerdo? 7 y 7, 7,78 y 10, ¿ya? Si me hubiese dado más de 10, está malo. Listo. Listo. Entonces, ahora reducido, el circuito nos va a quedar así. El R equivalente 2 de 55, que lo sacamos delante, y el R equivalente 3, que es 7,78. Finalmente, entonces, nos queda un circuito simplemente serie, ¿se fijan? Entonces, sumamos las dos, 55 y 7,78, y nos da esto que está acá, porque están en serio, ¿no? Sí, pues evidentemente que está en serio, no tenemos que arrancar la corriente. Y nos da 62,78 ohms. Aquí está escrito, ¿de acuerdo? Y esa sería la resistencia total, la suma de las dos, que ya no hay más para reducir, ¿de acuerdo? Listo, teniendo la resistencia total 62,78, puedo calcular por ley de Ohm la corriente total, que es B partido por R. En este caso B sería los 12 de la fuente y la R total, entonces tuvo que la corriente total tiene que ser con la R total 62,78. Ahí está, ¿de acuerdo? 62,78. ¿Ya? Y eso 12 partido por 62,78 nos da más o menos como 0,19 amperes. ¿Ya?
¿ok? O 190 mili, pero vamos a ocupar en decimales porque como tenemos que operar matemáticamente, preferiremos que sea así. Cuando queremos ver cálculos en medidos del tester, ahí podemos acercarnos a los mili para poder estar en sintonía con el instrumento. Listo. Ahora vamos a preguntar, ¿qué resistencias es posible calcular su potencia? ¿Ya? Porque cuando uno ve acá el circuito, ¿no es cierto? Hay un montón de resistencia. Ahora tenemos que volver a este nuevo. Ya tenemos la corriente que sale y tenemos la resistencia total. Y tenemos la corriente, que es lo más importante. ¿Qué resistencias son factibles de poder calcular inmediatamente la potencia? Miren, si la corriente total sale por acá, acá se divide, ¿no es cierto? Dependiendo de los valores, más o menos, y luego se vuelve a juntar. Por lo tanto, la corriente total recorre la R4 y la R5. Entonces podemos ocupar la fórmula que está acá, que son estas tres, ¿no es cierto? Pero podemos ocupar, ¿tenemos la resistencia? Sí, tenemos la resistencia. ¿Tenemos la corriente? Sí, también tenemos la corriente. Entonces ocupamos esta resistencia. Porque acá no tenemos voltaje y acá no tenemos voltaje, así que esta es directa. Listo, entonces empezamos. La potencia en R4 va a ser la R4 por I al cuadrado, esta que está acá. Ya, esta que está acá. Ya, esta es R4. R4 y R5 están directos. Sería R4 por la corriente total. Ya sabemos que se separan, pero se juntan de nuevo. R4 por la corriente total. O sea, resistencia por la corriente al cuadrado y resistencia por la corriente al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta resistencia y esta resistencia. Estas son directas. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a calcular. Acá vamos a calcular R4 por I al cuadrado, que es la fórmula que está acá, sería 25 por 0,19 al cuadrado, 0,9 watts. Y R5 por I cuadrado, 30 por 0,19 al cuadrado, y nos da 108 watts. 1,08 watts, perdón. ¿Ya? Entonces ya tenemos las dos primeras acá. ¿Ya? Entonces ahí dice, y tendríamos las dos primeras potencias calculadas. Ahora nos falta calcular R1, R2 y R3. No tenemos la corriente en que circulan por ella, pero podemos calcular la caída de tensión. A ver, me explico. ¿Cómo calculamos la potencia acá? ¿Tengo el voltaje? No. 12 volts no me sirve el voltaje del circuito completo. ¿Tenemos la corriente? Tampoco tenemos la corriente. ¿Tenemos los voltajes? Tampoco tenemos los voltajes. Pero miren, fíjense bien. Podemos calcular la corriente que circula por acá y podemos calcular la corriente que circula por acá. Ya para ocupar la fórmula R por I cuadrado. Pero ¿cómo calculamos la corriente? Bueno, la corriente es el voltaje partido por la resistencia. Pero no tenemos el voltaje. Ah, pero miren. Si yo calculo el voltaje acá, en R equivalente 3, en esta que es de 7,78 ohm, si yo calculo la resistencia, la tensión que cae acá, si calculo la tensión que cae acá, entonces estoy calculando la tensión que cae entre este punto que está acá y este punto que está acá. ¿Me entienden? Porque todo esto que está acá es un equivalente. Entonces si calculo la tensión en ese equivalente, vamos a calcular la tensión que cae acá y la tensión que cae acá. ¿De acuerdo? Si tengo esa tensión, esta sale al tiro, B cuadrado partido por R. Acá no puedo hacer lo mismo, lamentablemente, porque el B toma las dos. Entonces aquí tengo que calcular la corriente. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, tengo el voltaje entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, que es el mismo, y tengo la resistencia, o sea, ley de Ohm, y tengo la corriente. Si tengo la corriente, tengo las potencias disipadas. ¿De acuerdo? Miren. Entonces, voy a calcular la tensión en el R equivalente 3. Acá, la tensión que cae acá, en el R equivalente 3. ¿Cómo la voy a calcular? La corriente total por 7,78. Acá, ¿de acuerdo? La corriente total por 7,78. Y eso es 0,19, que es la corriente total del circuito. Y por 7,78, que es el equivalente 3, y me da 1,48. O sea, en la tensión en el R equivalente 3 vale 1,48 acá. O sea, ya tengo acá 1,48. Y si tengo acá 1,48,
Entonces tengo entre este punto y este punto 1,48 y por lo tanto tengo entre este punto y este punto 1,48. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero aquí los tengo entre los costados de las dos, donde aquí tenga 1,48 y acá 1,48. No, aquí entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Entonces, este sale al tiro. B cuadrado sobre R1. Va a salir al tiro. ¿De acuerdo? Veamos entonces. Miren. Acá. Entonces, como esta tensión cae en el R equivalente 3, podemos sacar inmediatamente la potencia que se disipa en R1 porque está solita. Entonces colocamos 1,48, que es la tensión que cae en el R equivalente 3, partido por la R1 que vale 10, y me da 0,22 watts. B cuadrado sobre R, estamos ocupando esta fórmula, chiquillos, esta ahora, ¿ya? Perdón, ahí, B cuadrado sobre R, ¿ya? Entonces, tengo la tensión, sí, la acabo de calcular, tengo la resistencia, sí, está puesta, y ahí me sale 1,48 al cuadrado partido por 10, me sale 0,22 watts. Listo, tengo la R1. Ahora, lo que pasa es que tenemos que calcular ahora la potencia en R2 y en R3. Pero no podemos aplicar este mismo procedimiento porque acá hay bien una sola, pero acá hay dos. Pero están en serie, ¿ya? Y sabemos también el valor de la tensión, que es 7,78. Entonces calculo la corriente que pasa por ellas. Puedo calcular la corriente que pasa por R2 y R3, que sería la corriente, es 1,48, V, ya sabemos que es la que cae en el equivalente 3, 1,48, partido por las dos. Tiene que estar las dos. Si yo le pongo 3 resistencias, tiene que estar partido por las 3. ¿De acuerdo? Entonces, como están en serie, se suman, ¿no? 1,48 partido por 15 más 20, lo que da 0,042 amperes. O sea, por acá está circulando 0,02 amperes por acá. Por aquí transita 0,02 amperes. ¿Tengo la corriente? Sí. ¿Tengo la resistencia? Sí. Entonces puedo ocupar la fórmula ahora, R por I cuadrado. ¿Ya? Y la vamos a hacer acá. Ahí. Acá. Tengo la R1. Ahora vamos a calcular las potencias en R2 y en R3. ¿Ya? ¿Tengo la corriente? Sí, tengo la corriente. Que pasa por R2 y por R3. Pues yo le puse ahí R2, R3. Que es 0,042. Y voy a aplicar la fórmula R por I al cuadrado. Entonces calculo la potencia en R2, que sería R2 15 por 0,42, que acabo de calcularla, perdón, es 0,042, aquí me equivoqué, ya voy a darle un cerito acá, 0,042, 0,042, ¿de acuerdo? Ok, bien, arreglado el tema, multiplico 15 por 0,042 al cuadrado y me da 0,26 watts. Hago lo mismo con la R3, que está en serie, ¿no es cierto? Que la recorre la misma corriente, que es 0,22. Acá hay un error, perdón, también hay un error, ya, perdón, por favor. Aquí voy a tener que corregir 0,042 al cuadrado, ¿ya? Y me da, ¿no es cierto?, 0,035 watts, ¿de acuerdo? ¿Ok? 0,042 al cuadrado me da, por multiplicado por 20, 0,035 watts, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si hubiese una tercera resistencia, la potencia en R tanto, me da la R tanto por 0,042, ¿ya? O por la corriente que me dé por la ley de Ohm. Listo, ahora tenemos la potencia calculada de cada carga. Nos falta calcular la potencia que está entregando la fuente, que sería muy sencillo porque se calcula por B por I, ¿ya? Y la tensión de la fuente la tenemos 12, la corriente total la tenemos 0,19 y nos da 2,28 watts. Mira, podemos sumar las potencias parciales disipadas en las resistencias, la PR1, la PR2, la PR3, la PR4, la PR5, y me da 2,49 watts. ¿Ya? ¿Ok? Lo que nos da cercano a esta, que es porque truncamos decimales, ¿ya? 2,28, 2,42. Tenemos 0,2 watts de diferencia que está dentro de la tolerancia, ¿ya? 2,28, sí. Yo cierro acá, sería 2 y 2. En vez de un 2 acá, es un 4, ¿ya? ¿Ok? Pero aquí los dos primeros es lo que importa, ¿ya? Quizás si tomamos más decimales, podríamos llegar a niveles más justos. Aquí no es 0,19 justo, sino que había más decimales, pero bueno, ahí estamos, ¿ya? Lo importante es que esté aproximado, ¿ya? Esto está dentro del rango del truncamiento de decimales, ¿de acuerdo?
Ya, chiquillos, les voy a mandar este documento, pero lo importante es que ustedes lo hagan, por favor. O sea, voy a dar una semana más para que este se realice y lo analicen, ¿ya? No va a ser el mismo ejercicio, por favor, no se mecanicen. Y les puedo cambiar la figura, pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es exactamente el mismo. Ya, esto sale en 40 minutos, desen el tiempo un ratito, ya, para poder hacer este ejercicio. ¿Ya? Bueno, eso es pues, chiquillos, ¿ok? Nos vemos esta semana. La prueba está aplazada una semana más para que refuercen, porque yo pensaba mandarlo esto la semana pasada, pero como estaba con todo este hecho el claqueo de las pruebas, los informes por acá, por allá, que me pilló la máquina y la verdad es que estoy ya saliendo a poquito. Hay uno ahí que se debe a que todavía hay algunos informes que se han enviado por otro medio. Hay unas pruebas que tampoco revisé, bueno, por todo el enjaleo que se me pasó, ¿ya? Pero no se preocupen, no se preocupen, esas notas son ajustables, ¿ya? No tienen ningún problema de ajustarse. Lo que pasa es que queda un 1 porque como no hay nada, ponen un 1, ¿ya? Ya pues chiquillos. Así que yo espero que esta semana se pongan al día, revisen bien y vamos a empezar también con un capítulo nuevo mientras juntan los materiales para el proyecto sensor de luz que se llaman las señales alternas y también dos componentes que vamos a empezar a ver, que es el condensador y es la bobina, ¿ya? Eso es pues chiquillos, ¿ya? La señal alterna no es muy sencilla, así que por favor les pido que más atención en clase, más revisión de ejercicio y todo eso, que les va a servir para poder tener un buen desempeño en el semestre. Nos vemos, ¿ya? Ahí estamos. Chao.